Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast donde repasamos las tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. En este podcast hemos hablado mucho de la necesidad de innovar, de que es claramente una de las necesidades en el mundo actual donde la disrupción, el cambio es la norma. Por eso en el episodio de hoy hemos traído a un viejo conocido. Guzmán López es consultor en innovación, es autor de varios libros, luego nos contará. Pero quizá lo tema interesante es que le entrevistamos en este podcast justo cuando empezábamos. Creo que fuiste el entrevistado número 5. Le entrevistamos en julio de 2016. Y allí a Guzmán le preguntábamos por esa habilidad que cada vez se pedía más en las empresas, la creatividad. Y él nos decía, ojo con esto de la creatividad, que requiere método, que requiere trabajo, que no es solamente una capacidad, no es solo cuestión de tener una idea feliz o de superestrellas. Hay que profesionalizar la creatividad en las organizaciones. Entonces, ahora han pasado 6 años y lo volvemos a invitar para ver qué ha pasado con esto de la creatividad en estos años. Me acompaña Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y sobre todo, pues con nosotros hoy, Guzmán López. Hola, Guzmán. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por la reinvitación. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Aquí tienes entrada cuando quieras. Bien, bien. Oye, Guzmán, para el que no nos escuchó en 2016, que es increíble, pero puede haber gente que no nos haya escuchado en 2016, si nos puedes hacer algún pequeño resumen de tu perfil, ¿no? ¿Cómo has llegado a esto de la creatividad? Vale, bueno, resumiendo, por no quitar tiempo a la parte nueva y tal, vale, yo estudié música y estudié psicología. Entonces, en esa combinación, todo lo que puede darse, ¿no? Pues una de las cosas que se me dio a mí es buscar el origen de la creatividad en las personas, ¿no? ¿Por qué algunas son tan creativas, otras no? Si todos pueden ser, los que son, ¿por qué lo son? ¿Es tema genético o no? ¿Tienen un método, aunque sea a veces invisible incluso para ellos? Bueno, y básicamente desde la psicología analicé lo que llamamos la psicología de la creatividad, del pensamiento creativo, y empecé a aplicarlo a personas y a organizaciones, pues de más pequeñas a más grandes, a través de los libros, y de los años pues fui creciendo y los últimos 10, 12 años pues básicamente he estado trabajando con empresas multinacionales de diferentes sectores, tanto mucho en formación de cómo aprender, ¿no? A ser más creativos o mejorar en nuestras ideas y tal, a dinamizar equipos para conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, el objetivo me lo ponen ellos y a través del pensamiento creativo pues llegábamos a una serie de propuestas e ideas que pretendían pues eso, que acercarles más al objetivo de una manera distinta, básicamente. De hecho, también introdujiste en España un concepto, ¿no? Que es el de la serendipia, ¿no? Es que escribiste un libro que yo creo que te hizo saltar un poco a la fama, ¿no? Sí. Que es basar un poco en los errores, ¿no? En las casualidades. Cuéntalo Sí. un poquito antes de que entremos en harina. Vale, pues bueno, esto también fue una propia serendipia la que me llevó a ese libro, ¿no? Porque yo venía con una cosa, me fui a Barcelona, conocí a un par de editores, me dieron la idea de tirar por ahí y bueno, y en ese momento, hablamos de 2008, publiqué un poco una reflexión, un ensayo sobre cómo las empresas que habían cogido una casualidad, a veces en formato de error, a veces de cambio, ¿no? Simplemente no me he equivocado en nada, sino ha venido un cambio en mi vida y cómo lo transformo en una oportunidad, ¿no? Entonces, los que lo habían hecho no solo habían innovado, sino que habían hecho una innovación bastante disruptiva. Como sabemos, la innovación no siempre es disruptiva o radical. De hecho, es la más difícil de hacer. Normalmente lo que hacemos es hacer una pequeña mejora, una innovación incremental, ¿no? Que llamamos. Y bueno, y la verdad es que no lo he dejado ahí. Desde el libro se publicó en 2009 y sigo investigando. Incluso investigué para mi tesis ahí y parte de mi método que trabajo con las empresas y tal tiene que ver aún con este tema de la serendipia. Sigues ahí. Sí. Oye, y desde que te entrevistamos, en 2016, ¿cómo has visto estos últimos 6 años? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo has visto
las empresas, porque algunas cosillas han pasado, por ejemplo, una pandemia mundial, ¿no? Una guerra también, ¿no? Sí, sí. Una guerra, claro. Casi nada, ¿no? Han pasado cosillas. Pues la verdad es que el mundo en esos 6 años ha cambiado bastante, ¿no? Cosa que ya los consultores ya hablábamos, ¿no? De los entornos VUCA, ahora que si los entornos FANI. Nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Al final lo que está claro es que los entornos son cada vez más complicados, ¿no? Y más cambiantes, y entonces ahora en 6 años parece una vida entera, ¿no? En 6 años todo lo que ha pasado. Básicamente lo que ha cambiado es que, bueno, pues estamos en una época otra vez parecida al 2008, parecida en algunas cosas y en otras no, pero parecida en cuanto a la sensación de las empresas en las que vuelve el miedo. Vuelve el miedo. No hablamos, vuelve el miedo y además vuelve la crisis financiera en cuanto, por ejemplo, muchos de mis clientes me dicen es que realmente ganamos menos, ¿no? Porque gastamos más para hacer lo mismo y algunos no pueden subir los precios, ¿no? Entonces, vuelve el miedo a un escenario que no sabemos cuánto va a durar, y entonces cuando hay miedo y hay recortes o hay contención, ¿no? La frase que más he escuchado desde que he venido ahora de vacaciones es estamos en contención a mínimos. Todo lo que no nos haga ganar más directamente, cuenta de resultados, lo vamos a quitar. Es más, como haya gente que no nos ayude a eso, los vamos a echar, ¿no? O sea, es como, si no gano más, gasto menos, ¿no? Es un poco la norma general. Entonces, eso quiere decir que nos hemos cargado en cierta medida bastante formación. Antes había bastante más formación. Nos hemos cargado eventos, nos hemos cargado proyectos que a largo plazo, que no es que la empresa dudara de ellos, pero es como, sí, vale, este proyecto, yo estaba en un proyecto que era lo típico, ¿no? Al 2030. Claro, es que tú hablabas mucho de la diferencia entre explotar y explorar, ¿no? De hecho, tú te defines mucho como explorador, ¿no? Sí. Nos estamos cargando la parte de la exploración. Sí, claro, nos estamos cargando la parte de la exploración y estamos intentando explotar lo que ya teníamos. Eso es muy difícil porque muchas veces, depende en qué negocio estés y en qué sector, lo tuyo ya está explotado. Ya muchas veces tu cuota de mercado está ya muy explotada, ¿no? Y por tanto hay muy poco que rascar. Entonces te toca explorar. Pero explorar no es me pongo a explorar hoy y mañana ya lo exploto y gano dinero pasado. No, explorar es explorar, ¿no? Es lo que hace la NASA, ¿no? Lleva años, manda un cohete y tal. Entonces, de repente, claro, yo me tengo que adaptar. Si las empresas se tienen que adaptar, yo como empresa me tengo que adaptar también a mis clientes. Entonces, de repente ya no les vale. Porque tú te puedes enfadar o puedes valorar si están de acuerdo o no, pero la realidad es que es eso. Y si quieres seguir ayudándoles, pues te tienes que adaptar a lo que necesitan. Y lo que necesitan ahora es soluciones a corto plazo. Claro. No, yo creo que es interesante y al final, bueno, un poco por lo que estás contando y que puede ser que también nosotros lo estemos empezando a ver en el mercado, que en relación a 2008 casi se está tomando la misma fórmula, ¿no? O sea, que nos vaya bien o nos vaya mal, vamos a frenar por si acaso, ¿no? Yo creo que es un punto que, bueno, de alguna manera todo el mundo está viendo, ya empezamos a ver algunos datos, indicadores que también lo refuerzan, ¿no? Por lo menos este año, pues bueno, vamos a que salga lo mejor posible, ¿no? Pero claro, esto con la creatividad, seguramente, y como tú decías, y con esa exploración, se llevan bastante mal. Pero antes de entrar en esto, yo creo que es interesante también para nuestros oyentes que nos diferencies pues bueno, qué diferencia hay entre la creatividad y la innovación, ¿no? Que muchas veces se confunden incluso dentro de las empresas. Sí, se confunden un montón. A ver, esto a mí, cuando lo explico en las empresas y tal, siempre genera discordia. O sea, es un punto que genera discordia. Y yo. Pues venga, generemos discordia. Sí, yo incluso tengo el antídoto también para llegar a un momento y salir vivo de la empresa, ¿no? Que es, son palabras, poned la que queráis. ¿Sabes? O sea, las palabras son para entendernos, es un tema semántico, pero yo como profesional, pues te digo lo que hay. Luego tú, pues como que si le quieres llamar Pepe y Pepa, ¿no? A creatividad e innovación. O sea, esto es tu movida. Entonces, a ver, la creatividad, como la propia raíz ya nos lo marca, es crear cosas. Crear cosas. ¿Es crear cualquier cosa? No, es crear cosas que tengan un valor, porque si no, ¿para qué no? Y intentar que lo que he creado sea un poco distinto. ¿Distinto a qué? Pues depende. Si es un tema interno, pues distinto a lo que hacía. Si es un tema entre la competencia, pues que no lo haga la competencia. O sea, el criterio de dónde empieza la novedad y dónde no empieza también lo marca el proyecto, ¿no? Si yo quiero lanzar algo a nivel mundial y realmente ser competitivo a nivel mundial, pues evidentemente es más difícil que decir, oye, en mi pueblo nadie lo hace, ¿no? Entonces, el criterio de novedad
tiene escala de grises, por así decir. Pero básicamente la creatividad sería eso, ser capaces como personas, equipos, organizaciones, en generar una creación, un producto, un servicio, una mejora, una solución, que aporte esas dos variables, ¿no? Novedad y valor. Ahora bien, ya lo he creado y eso está muy bien y eso puede tener un impacto o no, porque hay muchas cosas con novedad y con valor que no causan un impacto y que la persona la tiene en un cajón o en un disco duro o se queda interno en un grupito de personas y no sale de ahí. La innovación es eso que he creado, lo llevo a mi sector y causa un impacto. ¿Impacto qué quiere decir? Que eso ha generado ruido. El ruido en formato de la competencia me copia o se fija en mí. Empiezan a hacer cosas parecidas a lo que hago yo. Ha sido un antes y un después. Como os decía antes, hay tipos de innovación, pero evidentemente eso que has creado causa un impacto. Si eso que has creado no causa ningún impacto, es que no podemos estar hablando de innovación, por mucho que le pese a unos, ¿no? Claro. Pero es así. No, pero incluso la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad es una palabra también amplia, ¿no? Y a veces se habla, pues eso, de una persona que es creativa en su día a día, en su manera de vivir, pero otra cosa muy distinta es la creatividad aplicada a un trabajo y que realmente genere ese impacto, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido, vamos, hay muchos modelos que hablan también de esta parte de la creatividad y esa transferencia. ¿Pero tú crees que se puede desarrollar la creatividad? Ya no sé qué decirte. Después de 20 años. O sea, hace 6 años igual dije que sí, ¿vale? Pero ahora me he bajado de esa moto, ¿no? A nivel formación y tal. A ver, no es que engañemos a los clientes, pero, a ver, evidentemente a la gente cuando le das método, puede seguir un método y puede organizar mejor su pensamiento, ¿vale? Y esto es así y es lo que yo intento hacer con la gente. Es decir, seas más o menos creativo, tengas más, digamos, talento, ¿no? Para esto, porque a lo mejor tu talento está en otra cosa. Evidentemente es como todo, yo soy negado para 1000 cosas y si me enseñas a hacerlas, pues las hago un poco mejor, ¿vale? Y yo creo que al final es esto. Todo se puede aprender, pero depende de dónde partas, ¿no? Al final es esto. Bueno, a ver, no me quiero poner muy técnico, pero bueno, es un poco también, pues, con la vinculación incluso con la personalidad, pues hay gente que hace mejor cosas que tienen que seguir un proceso y otros que hacen mejor, pues, esa parte de exploración, ¿no? O sea, que yo creo, pero yo creo más allá, ¿no? Y si nos cuesta desarrollar, se puede crear un ecosistema o un contexto para que la creatividad sea más fácil. Vale, yo creo que no es que solo que se deba hacer, sino que creo que es lo que toca. O sea, fijaos, y además, y no por irme por las ramas, pero vais a ver como este ejemplo es muy visual, ¿no? A lo largo de la historia, cuando vemos espacios donde han ocurrido muchas cosas, por ejemplo, París, principios del siglo XX, ¿no? Italia, concretamente la parte de la Toscana y tal, ¿no? De Florencia y tal, en el Renacimiento, Viena, también en el siglo XX, o Nueva York, ¿no? En esos momentos tal. Hay ciudades o hay espacios y territorios donde en un momento dado de una serie de años y tal, de repente hubo mucha creatividad. Entonces, a mí esto me llamó la atención desde que acabé la carrera, cuando estuve ya investigando para mi tesis, de decir, ¿por qué hay espacios donde en un momento dado son tan creativos? ¿No? Y entonces eso me llevó a meterme en lo que tú llamas ecosistema y que podemos derivar en una cultura, ¿no? Es decir, la cultura de un sitio parece que favorece ciertas cosas y resta para otras, ¿vale? Es decir, la cultura es como es. Entonces esto, muy sencillo cuando hablamos de ciudades, por ejemplo, ¿no? Estamos en una ciudad, sentimos una cultura, sentimos una forma de hacer las cosas, sentimos un ritmo, un lenguaje, unas maneras de pensar y de repente nos vamos a otra ciudad, que incluso puede ser dentro de nuestro propio país, y muchas cosas se parecen, pero otras no. Y nos sentimos diferentes. Ya no solo, aunque conozcamos la ciudad, vemos que la cultura es otra. Empresarialmente pasa lo mismo, ¿no? Todas las personas que nos estén escuchando, que hayan trabajado en más de una empresa, que entiendo que serán casi todas, ¿no? Porque ahora la media ya estaban 6 y pico, ¿no? Hace que tú veas que aunque estés trabajando en empresas de tu misma ciudad, o incluso me arriesgaría a decir de tu mismo sector, da igual. Al final una empresa son personas, esas personas están configuradas de cierta manera con una serie de normas, ¿vale? Y al final eso crea una manera de estar. Y esa manera de estar y de sentir, y que al final influye en trabajar y en cómo trabajamos, todo eso crea la cultura. Si esa cultura, lo que tenemos que ver es la cultura que tenemos, favorece o no favorece, por ejemplo, ya no solo la innovación, que aquí estamos hablando de eso, sino en el escenario actual, ¿es una cultura que me ayuda a estar en el escenario actual? ¿O la voy a pasar muy mal, ¿no? ¿O me resta?
Claro. ¿Y cuáles serían los componentes? O sea, una cultura adaptativa, ¿no? O sea, una cultura que funcione o actualizada. Actualizada. ¿Cómo tendría que ser o cómo no tendría que ser? A ver, lo primero que hay que ver, y que yo creo que eso no nos lo planteamos, es qué cultura queremos, ¿no? Y la cultura que queremos no es la que me dé a mí la gana, ¿no? Hablando rápido y mal, ¿no? Sino es decir, con lo que acabo de decir, ¿no? El tipo de el mundo hacia dónde va o qué está pasando en el mundo. Hay cosas, por ejemplo, que sabemos. Vamos a poner un ejemplo. El tema de los horarios, que es controvertido. Yo sé que vosotros tenéis un montón de estudios con el tema de las horas, no sé qué. El tema de los horarios, esto es revolución industrial, ¿vale? Es decir, se fichaba y tal. Nosotros, el mundo ha cambiado mucho. Ya no estamos en la revolución industrial, pero a veces lo parece, ¿no? Con el tema de que si fichar, que si no fichar, tal. Nos viene todo el tema de la pandemia, que ha sido un catalizador para grandes cambios que llevaban ahí estancados, y de repente seguimos otra vez con lo mismo, ¿no? De las horas, no sé qué, no hemos entendido nada, ¿no? A mí lo que me dicen los clientes es, la gente no sabe lo que es el teletrabajo aún hoy en día, después de 3 años de pandemia. No saben lo que significa teletrabajar, la diferencia con teletrabajo y flexibilidad, por qué trabajamos por objetivos o no, pero luego cuento las horas. Entonces, ahí hay mucha historia. Y todo esto tiene que ver con la cultura. Una cultura que prima las horas, pues evidentemente va en contra de lo que nos está pidiendo el escenario actual. Por ejemplo, porque el escenario actual lo que es tan complejo que lo que te dice es, oye, sálvese quien pueda, trabaja donde pueda, ¿no? A lo mejor te toca trabajar en un parque, en un café, en un avión, en un aeropuerto, pero estás trabajando. Lo importante es que las cosas salgan, porque hoy en día ya no es todo tan lineal, donde yo voy al trabajo, vuelvo a mi casa, suelto el boli porque no hay nada que hacer. Eso es insostenible. Por tanto, si queremos poder conciliar ya no hablo solo familiarmente, sino con tus hobbies, en tu vida personal y tal, necesitamos integrar el trabajo de otra manera en nuestra vida. Ya no puede ser así. Entonces, eso, hay culturas que están preparadas para ello y culturas que están en las antípodas de eso, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Si hablamos de innovación, lo mismo. Entonces, me dice, ¿qué partes? Pues hombre, aquí lo primero es predicar con el ejemplo. ¿Vale? Para mí esto es básico y esto no pasa. O sea, nos hinchamos a hacer formación, conferencias y hablar de esto y tal, pero vemos que luego el jefe y el jefe de mi jefe y el jefe intermedio y tal me dice, ¿tú dónde vas? ¿Tú por qué te pones el abrigo? ¿No? Este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tienes prisa? ¿No? Entonces dice, ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Y el tío, ¿no? Vuelve a sentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura no está para leches, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de que no está funcionando. Me habéis dicho que hay teletrabajo, que hay flexibilidad, que hay no sé qué, pero luego me dicen ese tipo de frases, ¿no? Entonces, creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y creo que los directivos, los managers, etcétera, esto va de arriba abajo y esto es así. Esto no hay otra manera de cambiarlo, va de arriba. Entonces, si la gente que tiene que dar el ejemplo no lo da y luego no impulsa eso, pues vamos mal, ¿no? Luego, más partes, ¿no? Hay una parte, y si ya entramos en la cultura de innovación, que para mí es muy importante, que tiene que ver con la democratización del concepto, ¿no? La cultura, cuando no es abierta a la innovación, lo que hacemos son concursos de ideas. Concursos. Y esos concursos pueden ser incluso es un clásico, ¿no? El buzón de sugerencias, ¿no? El buzón de sugerencias famoso, incluso el buzón 2.0, ¿vale, Jordi? Que tengo una plataforma que me ha costado una pasta, que me han hecho unos americanos muy chulos y tal, y eso tú te metes con tu número de gamificada, por supuesto, con tus puntos, con tus cosas y tal, y eso mola mogollón, pero es un buzón de sugerencias, ¿vale? Es un buzón de sugerencias porque al final es un buzón de ideas y es un concurso donde se me ocurre algo y lo meto ahí, ¿vale? Y alguien lo valora, ¿no? Y si gano, pues igual me da algo, ¿no? Un premio. Una caja regalo. Una caja regalo, fin de semana con la mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o con el marido. Entonces, la historia está en que cuando yo hablo de democratizar esto, democratizarlo tiene que ver con dar a cada empleado su espacio y su lugar en este proceso de innovación. Innovar no solo va de ideas. Innovar va de muchas cosas. Va de hacer la realidad, va de obtener los retos en los cuales estaría bien innovar, va de cuidar el proceso, va de marketing también y de vender esas ideas, va de muchas cosas, ¿no? Entonces, las personas afortunadamente no somos todas iguales. Las personas pensamos de forma diferente. Y ser creativo o ser innovador tiene mucho que ver con entender qué haces tú bien dentro de ese proceso. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tengo una mente analítica, evaluadora a tope, ¿no?
Yo he trabajado muchos años en banca, con gente de banco, y ahí en banca pues he trabajado con gente que analiza riesgos todos los días. ¿Vale? Y le pagan por eso. Entonces tiene una mente que tú le dices algo y ya está pensando en los planes de contingencia, ya está pensando en los riesgos. Piensan en Excel, ¿no? Bueno, piensan en Excel y en lo que puede venir, ¿no? Y sí. plan B y un plan C. Te lo he visto en la cara. Vale. El caso es que yo no. A mí a veces me llaman de jurado para lo de las startups y los eventos estos de fin de semana de las ideas. Y yo digo, yo si queréis voy, pero es que a mí todas las ideas me parecen bien. Yo me enamoro de las ideas, yo soy un enamorado, soy facilón, ¿vale? Sin embargo, yo creo que soy bueno ayudándoles a crear las ideas, que es para lo que me pagan normalmente, no para evaluarlas. Pero hay gente que es bueno evaluando. Entonces, ¿por qué la persona que es buena evaluando no le damos un espacio en todo este proceso? No decimos, no hay un buzón de sugerencias para que alguien evalúe, solo hay para echar, no para evaluar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que entonces añadimos otro proceso, que es profesionalizarla. Democratizarla es todo el mundo puede participar, pero para eso lo tengo que profesionalizar. Y profesionalizar significa hacer un análisis de la gente que tengo y ver en qué son buenos y luego tener un proceso, el que sea, hay millones. Bueno, millones igual no, pero hay muchos. ¿Vale? Hay muchos procesos de innovar. Entonces, mi empresa depende del sector, depende del tamaño, depende de la cultura, depende de todo. Tenemos que ver cuál es el proceso que nos encaja. O a lo mejor hay que crear un ad hoc y ver las personas que tengo en qué son buenas y cómo pueden participar en ese proceso. Entonces, como veis, no es algo tan sencillo como a ver quién se le ocurre algo que nos lo diga, ¿no? Es desmitificar un poco la figura esta del creativo iluminado, ¿no? De Ferran Adrià, sí, el creativo. Sí, ¿no? De hecho, esto es una cosa que se ha visto... Que al final también tenía muchísimo método. Claro. Realmente. Sí. Ferran Adrià la gente, mucho método. Claro, que a veces nos quedamos con la imagen y la parodia, pero que realmente al final, cuando te pones a mirarlo, había mucho método y mucho trabajo. De hecho, Ferran lo ha explicado mucho. Sí, por eso. Sí, y hay estudios que hablan en el mundo del trabajo, ¿no? Que tú te puedes llevar un equipo, ¿no? Te puedes llevar el creativo de turno de la empresa súper innovadora y tal, te la traes a la tuya y curiosamente pues no se innova, ¿no? Porque te faltan todo eso que está hablando Guzmán. O el ejemplo de las adquisiciones de las startups, ¿no? Cuando las coge una empresa grande y de repente toda esa capacidad de innovación desaparece, ¿no? Y sí, acaban... Sí, pero en esto, por ejemplo, cuando se dice, esto es una forma de innovar, ¿no? Es decir, yo, siendo realista, soy una empresa muy grande, tengo una cultura anticreativa y anti-innovadora, ¿es así? ¿Qué hago? Pues comprar los que sí lo son. Perfecto. Pero ahora viene una cosa importante y es que adquiero de repente a personas, porque a veces me quedo también las personas de la startup y las integro en mi cultura. Y los fagocito, ¿no? Claro. Entonces, de repente, ellos van a ser menos creativos también. Porque de repente pasan a pertenecer a una estructura que no es para nada lo que ellos eran. Y hay veces que ahora, por ejemplo, estoy con un caso en el que es una empresa que se dedica a esto, pero de repente acaba de comprar una empresa más grande que ellos. Entonces, de repente tienen a más gente con cultura distinta que de lo que son ellos. Entonces, claro, ahí hay un boom. Ahí hay un boom en ese sentido de decir, ¿qué somos? ¿Qué no somos? Porque unos vienen de un sitio, otros vienen de otro. Pero eso al final hay que integrarlo de alguna manera. Y no es tan sencillo como que los que vengan se adapten, porque los que vienen son los innovadores y tú los has comprado por algo. Entonces, al final, esto es como un terreno, ¿no? Un campo, ¿no? Si tú no tienes un caldo de cultivo, tú no tienes un terreno fértil para que coja cosas, nada va a crecer. Incluso las buenas ideas no van a crecer. Si el terreno es bueno, las ideas, aunque sean normalitas, algo crecerá, las puedes cuidar y eso te acabará dando una serie de frutos. Pero es cuando la cultura es negar todo eso, ¿no? Es una cultura de negación, es una cultura antigua, es una cultura cerrada, lo que hace es que no crezca nada, ¿no? Y ahora tenemos ese problema, ¿no? Ahora de repente la vida real, el mundo, nos ha puesto en jaque mate a todo esto, ¿no? Nos ha puesto un escenario que dice, oye, o sois ágiles, o sois creativos e innovadores, o hacéis que la gente, lo que hablamos antes, ¿no? De cómo trabajas. Simplemente algo tan cotidiano como tu forma de trabajar tiene que cambiar. Ya no vale, voy al despacho y hago más horas con reloj. Eso a lo mejor ya no vale. No, y a veces cuando se habla de todo esto de la cultura, yo muchas veces cuando me toca hablar de esto, también
insisto un poco en que a veces, para desmitificar un poco, ¿no? Porque parece como una cosa así muy etérea, ¿no? La cultura y tal. Y a veces son cosas súper aterrizadas, súper físicas, ¿no? Es decir, oye, los procesos que tienes, cómo pagas, ¿no? Los variables, ¿no? Porque hay muchas empresas que quieren ser innovadoras, pero en cambio pagan solo por resultados a corto, ¿no? O el edificio, o cómo diseñas arquitectónicamente el edificio, donde tienes a gente encerrada en despachos en vez de favorecer la comunicación, ¿no? O sea, a veces detrás de esa cultura hay cosas muy concretas y muy físicas. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, no, claro. O sea, al final sí la cultura, lo que dices tú, parece algo etéreo, pero en el día a día son cosas físicas. Mira, el ejemplo claro, que en los últimos años en España por lo menos nos hemos hinchado a hacer esto. El tema del open space, ¿no? Se acaban los despachos, se acaban las paredes y de repente todo el mundo tiene que trabajar en abierto, ¿vale? Pues de repente llega y muchas empresas llegan y dice, la gente no está contenta, ¿no? Entonces, claro, el empresario dice, oye, me gasta un dinero y encima la gente no está contenta, ¿no? Me gasta un mobiliario y tal. ¿Qué pasa? Pues pasa lo primero. La gente trabajaba con un tipo de cultura y a lo mejor esas oficinas tan chulas que les has hecho no tienen nada que ver con la cultura de ellos, se sienten extraños. A lo mejor en otra cultura sí, pero en esa cultura no. No es que no les guste en sí, es por la cultura. A lo mejor luego ellos van a visitar a otra empresa y tal, están y no se quejan, pero en su cultura las cosas se hacían de una manera y eso no. Entonces, ¿les has escuchado? No. No, lo he hecho porque creo que es lo mejor. A lo mejor me ha orientado la empresa tal de decoración o de oficinas y no sé qué. Entonces, la cultura está en cómo te sientas, dónde te sientas, cómo trabajas, en los horarios que tienes, en las normas. Fácil en España. Norma de no fumar, ¿no? Está en 2008, por ahí, no sé de dónde nos viene. En España, yo no sé vosotros, pero yo cuando salió esa norma dije, aquí no va a hacer caso a nadie. ¿No? España era un país que se fumaba en el avión, ¿no? En el médico, en el colegio. O sea, digo, esto no lo van a quitar ni y tal. De hecho, empezaron, no sé si os acordáis, en plan suave, en plan de, bueno, en los espacios grandes sí, en los pequeños no. Los bares divididos. Sí, se gastaron también un pastizal. Y al final hubo que poner ahí norma fuerte y decir, oye, esto está prohibido. Punto. Hoy han pasado, bueno, hoy hace 5 años y hace 6, si le preguntáramos incluso a los propios fumadores de, oye, ¿a ti te gustaría fumar en un bar? Te diría, no. Están acostumbrados. La cultura ha cambiado. Claro, pero eso es un ejemplo de esto, ¿no? De lo hard, ¿no? Claro. Una norma, el de ley, etcétera, influyendo en una cosa etérea que es la cultura. Lo digo para dar también un mensaje de que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y que hay que saber dónde tocar. No, igual Claro. que también algo hard que puede que no cambie nada, ¿no? Porque con el tema que estábamos hablando antes del trabajo remoto y el teletrabajo, que hay empresas que no han sabido adaptarse a eso y siguen trabajando igual o que no han entendido lo que era el teletrabajo, ¿no? Como decía antes Goodman. O sea, que lo hard puede mover o no mover también. O sea, que no es solamente la norma, ¿no? Sí, no solamente la norma, pero la norma también tiene que ser coherente, ¿no? Yo creo que lo de no fumar en este caso tenía mucho sentido, solo que no lo veíamos y ahora lo vemos. Incluso cuando vamos a países que eso no ha pasado, nos extraña un montón y nos sentimos incluso agredidos, ¿no? Y decían, ¿cómo podía estar pasando esto? Porque estábamos en el ajo, ¿no? Pero por eso hace falta pensar qué cultura quieres tener. Y como decía antes, no la que tú quieres, sino la que crees que te conviene para adaptarte al mundo, porque una empresa al final se tiene que adaptar al cliente y el cliente pues está en la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad avanza y tú no avanzas, ¿no? Y tú quieres seguir siendo, no, es que a mí me dicen a la cara, ¿no? Es que nosotros somos muy rancios, pero es que somos así. Digo, pues ya, pero es que el rancio, ¿qué significa? Que eres poco ágil, que no escuchas a los empleados, que todo este tipo de cosas. Ya, pero es que la sociedad no va de esto. La sociedad es una sociedad ágil, tu cliente es ágil, tu cliente es rápido, quiere feedback directo, quiere cosas, no es que te hagas moderno porque te hagas moderno, tiene que ver con adaptación, es un tema de adaptación y de evolución en ese sentido, ¿no? Entonces, eso también habría una fina línea, ¿no? Entre, que también pasa mucho, ¿no? Lo de, vamos a sentirnos que somos muy cool, ¿no? Muy modernos y ponemos un futbolín, ¿no? Aquí en el despacho. Y luego la gente no juega porque está acojonada, ¿no? Porque le ve el jefe y tal. Entonces, porque ese tipo de juega, cosas. como Nadie juega. Nadie juega porque no hay cultura. O sea, pones el futbolín, pones algo hard, pero no funciona porque la cultura no acompaña, ¿no? Entonces se pone el futbolín cuando la gente quiera jugar. Incluso juega tú. A mí me pasó, ¿no? Una vez con unos puffs. Me pasó con unos puffs que compré los típicos puffs estos grandes de colores y tal y no se sentaba nadie. Y pasó por allí el CEO y le dijo, oye, siéntate conmigo un rato. Y la gente veía que estábamos sentados y a partir del día siguiente yo veía que la gente se sentaba.
volvemos al tema de liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo de si mi jefe se sienta, de alguna manera nos está diciendo, esto está para sentarse. Sí, sí. No, es el impacto de los comportamientos, ¿no? Que muchas veces las organizaciones no son tan conscientes, ¿no? de cómo las personas miran a los líderes, pero que, como tú decías, o sea, cualquier cosa que hacen, al final está teniendo un impacto en la cultura muy grande, ¿no? Muy grande. Sí, sí, sí. Has hablado de profesionalizar la innovación. ¿Qué opinas de, o sea, las empresas deberían tener o deben tener un departamento de profesionales de la innovación, el típico departamento de innovación? ¿O es mejor alguna cosa, como hablas así de cultura, ¿no? Sí, una cosa más general y tal. ¿Cómo lo ves? Vale, yo al sistema que he llegado es cuando no hay nada de innovación dentro, al final no tienes interlocutor. O sea, nadie hace nada, ¿no? Si no hay un gorro, si no hay alguien con un gorro, pues no lo hace, ¿no? Y si lo hay, se vuelve la persona o el departamento se vuelve muy endogámico, porque al final su día a día es ir allí y entonces justamente la innovación es mirar fuera, incluso mirar más allá y a mí me lo dicen todos los directores de innovación. Voy enterrado en Excel, voy enterrado en reuniones de comité, estoy metido en 1000 follones. Entonces, vale, tienes a la persona, pero no, la persona no puede tirar, ¿no? Entonces yo ya llevo unos años viendo que la solución a esto es lo que yo llamo el trabajo en tándem, ¿no? Que es la combinación entre la fuerza de dentro de la empresa, que es el conocimiento, el día a día, el conocer muy bien la cultura que hay dentro, porque el que viene de fuera no la ve tan fácil, ¿no? Y lo de fuera, porque fuera estás descondicionado, no estás tan metido, entonces rompes esa endogamia, te mueves, vas por más empresas, ves cosas comunes. Yo muchas veces le digo, ¿sabes que esto le pasa a todo el mundo? Y dicen, ¿sí? Entonces, esa parte de moverte, entonces, la combinación en ese tándem de ir de la mano entre la innovación interna, ¿no? O el departamento de innovación y una persona externa, yo lo veo fundamental. Solo el de fuera no puede porque no está dentro y al final es muy difícil, y solo el de dentro tampoco acaba pudiendo. Entonces, creo que de hecho, esto nuestro compañero Alfons Cornella, ¿no? Catalán, para mí emblemático en esto de la innovación, yo lo sigo hace muchos años, hablaba ya hace un montón de años, porque Alfons para mí ha sido muy visionario, de las empresas semipermeables, ¿no? Que decir, oye, dentro tenemos mucho, pero fuera hay mucho más. Tenemos que abrir y tenemos que trabajar con gente de fuera y tenemos que captar talento, no solo por meterlo, porque si no ya lo vuelvo a meter dentro, sino esa casi innovación abierta, ¿no? Que podríamos hablar. Pero bueno, innovación abierta es un término que se nos va más allá, pero yo ahí sí que quería dejar apuntado, por eso me preguntáis, la idea de decir, oye, la innovación, ¿cuál es el mejor método? Tengo una persona dentro que lo hace todo, compro empresas, tal. Para mí ese trabajo entre lo mejor que hay dentro y lo mejor que hay fuera de la mano, ¿no? Y alineados. Y nos queda poco tiempo, ya deberíamos ir acabando, pero no puedo dejar colgarte sin preguntarte por lo que a lo mejor muchos oyentes que se dedican, como tú sabes, a las áreas de gestión de personas, pues oye, ¿cómo ves al área de recursos humanos como impulsora de la cultura de innovación? ¿O qué crees que pueden hacer para crear esa cultura? Porque en teoría, digamos, estas áreas son precisamente las encargadas a veces de trabajar por esa cultura, ¿no? No, totalmente. A ver, yo por ejemplo, cuando estoy trabajando en innovación pura y dura y la cultura más o menos lo soporta, al de recursos humanos ni lo veo, ¿no? Porque trabajo directamente con la gente de innovación. Pero justamente todo lo que veníamos hablando, cuando hablamos de cultura y eso le cae directamente a recursos humanos. Cuando es una compañía muy grande, hablamos de gente directamente. Yo tengo clientes que en su tarjeta, ¿no? Es el jefe del área de cultura, ¿no? Que depende de recursos humanos. Es decir, al final queda dentro de la división o del departamento de recursos humanos, pero que es una persona que se encarga de la cultura. Y cuando hay una persona, pues son los propios recursos humanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cultura hablamos de formación, por ejemplo. No solo, pero una de las patas es formación, y formación lo suelen llevar ellos. Hablamos de comunicación, de eventos internos, ¿vale? Que hay que hacer. Entonces hablamos con ellos. Hablamos de canales, ¿no? Ellos muchas veces los que gestionan todo el tema de los canales de, oye, yo cómo lanzo una idea, o yo cómo participo en un proceso, o yo como tal, también lo llevan ellos. ¿Vale? Es decir, al final todas estas partes, o incluso trabajar con el liderazgo, también lo llevamos desde ahí, ¿no? Oye, vamos a reunir a los directivos y vamos a trabajar con ellos para que vean esto que estábamos hablando, que su imagen y lo que hacen y lo que no, pues importa mucho, ¿no? Entonces, yo creo que al final
recursos humanos gestiona personas y esto va de gestionar personas para que vayan hacia una manera de hacer, que es la cultura de la que hablábamos, determinada, que nos interese. Entonces, yo creo que son el departamento, ¿no?, crucial en la empresa para hacer esto. Muy bien, pues nada, solo para cerrar, muchísimas gracias, Guzmán, por volver a pasar por aquí. Esperamos que cuando te volvamos a entrevistar, que espero que te pasen 6 años otra vez, bueno. La cosa haya mejorado mucho. Yo me he quedado también con lo que has dicho de que con la pandemia, ¿no?, hemos tenido un cierto giro a la mirada a corto. Y me preocupa un poco por lo que viene ahora, ¿no? Porque espero que nos equivoquemos, pero mucha gente está hablando de una posible recesión, la guerra, etcétera, que a lo mejor todavía exacerbará más esa mirada a corto. No sé si tienes alguna idea por ahí o... Yo, la única idea, ¿no?, como cierre y reflexión de esto, es que yo creo que tampoco es una crítica que vayamos a corto. Yo creo que hay momentos en la vida que hay que mirar a corto. Que hay que mirar a corto. Pero mirar a corto no significa dejar de hacer las cosas diferentes. Es decir, pues oye, voy a coger mis equipos más débiles o mi función más débil y voy a pegar una vuelta, ¿no? Ahí la creatividad me vale. Entonces puedo hacer innovación en corto, ¿no? Innovo o intento, o soy creativo, ¿no? Como antes decíamos la diferencia, intento ser creativo en los equipos de venta porque hoy la venta se me ha quedado desfasada porque ha cambiado todo esto y lo quiero en 3 meses, lo quiero en 4 meses. Pues claro, puedo trabajar en esto y ahora a lo mejor el mundo está tan revuelto que no me compensa estar mirando a 3, 4 años porque es muy loco, ¿no? Pero lo otro sí. Entonces, bueno, no me parece mal mirar a corto. Lo que me parece mal es decir, bueno, yo me centro solo en lo que sé hacer y a ver cuándo pase esto, porque igual no sobrevives. Claro. Lo bueno de mirar a corto es que retos no nos faltan ahora, ¿no? Totalmente. Y que es verdad, un fenómeno que seguramente tú también estás viendo, como aunque se esté mirando a corto, hay gente que ha entendido que esto está cambiando y realmente hay innovación, pero hay otras organizaciones que están luchando contra la realidad, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo mirar a corto que no mirar hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso también va a condicionar mucho lo que pase con cada una de las empresas. Ya por también acabar de cerrar y darte las gracias, Guzmán, por esta conversación que podríamos estar. Yo creo que un poco más de tiempo y seguramente que lo hacemos en otro momento, cuando te volvamos a invitar. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, a ver si nos vemos prontito. Venga, muchísimas gracias.